La termorregulación es un mecanismo fisiológico que tienen todos los seres homeotérmicos para mantener su temperatura corporal en relación a los cambios del medio ambiente. El recién nacido, este mecanismo no lo tiene completamente desarrollado y él llega a tener mayor cantidad de pérdidas en un medio ambiente no controlado. Al nacer, el recién nacido se presenta húmedo y tibio. Segundos después, si no es atendido adecuadamente, se encuentra húmedo y frío. Y esto puede hacer que llegue a perder desde 0.2 hasta 1 grado centígrado por cada minuto que está expuesto a un medio ambiente no controlado. Además, cabe recordar que esta pérdida de calor es mayor entre más pequeño sea el recién nacido. La temperatura corporal depende de gradientes de temperatura. Existen 2 gradientes de temperatura. El gradiente de temperatura interna está determinado por la temperatura corporal central del recién nacido y la temperatura de su piel. Y el gradiente de temperatura externa está determinado por la temperatura corporal de la piel y la temperatura corporal del medio ambiente. El recién nacido tiene situaciones muy particulares que determinan que no pueda controlar esta temperatura, tales como una piel muy delgada, ausencia de estrato córneo, disminución en la grasa parda, disminución en la grasa corporal y una gran cantidad de superficie corporal en relación a su peso corporal. Las 4 formas de ganancia o de pérdida de temperatura todos los conocemos. La primera es la convección. Esta está determinada por el medio ambiente al que se encuentra expuesto el recién nacido y puede ser un ambiente quirúrgico frío, puede ser una puerta abierta, puede ser una ventana abierta. Existe también otra pérdida o ganancia que es la conducción y esta está determinada por el contacto con superficies frías o calientes. Las pérdidas o ganancias por radiación. Estas dependen de la temperatura externa fría o caliente a la que se encuentre el recién nacido. Y finalmente, las pérdidas por evaporación. Estas dependerán de la humedad del cuerpo humano o bien de la cantidad de la temperatura de las soluciones o humidificaciones con las que se expone el recién nacido. ¿Qué importancia tiene la termorregulación en el recién nacido? Pues precisamente debemos de evitar la hipotermia. Los mecanismos de hipotermia en el recién nacido desencadenan sistemas de defensa, como puede ser máximo consumo de energía, consumo de las grasas corporales. Estos 2 mecanismos generan acidosis metabólica. A su vez, esta acidosis metabólica puede generar consumo interno de surfactante secundario a hipoxemia y agravamiento del recién nacido. El simple hecho de perder temperatura y necesitar mayor cantidad de oxígeno genera dificultad respiratoria que puede ser secundaria a consumo de surfactante o a una adaptación pulmonar. La importancia de conocer el micro y macroambiente en el recién nacido determina que se puedan controlar estos ambientes. El macroambiente es la unidad de cuidados intensivos neonatales, en la cual debe tener una temperatura estable, no mayor de 27 grados y no menor de 25 grados. Y los microambientes pueden ser incubadoras cerradas o cunas de calor radiante. Las incubadoras cerradas son microambientes cerrados, como lo dice su nombre, en la cual se controla la temperatura. Se puede controlar también la humedad y sobre todo dependerá de sensores que van colocados en el recién nacido. Se puede colocar 1 o 2 sensores en su piel y esto, mediante un sistema de microprocesadores, establece y en base a la temperatura controlada como de alarma, la temperatura que el recién nacido debe de mantener dentro de este microambiente. Las incubadoras cerradas deben tener ciertas características y que van desde las más modernas hasta las básicas. Las incubadoras deben de tener generalmente doble pared. ¿Cuál es la finalidad? Disminuir las pérdidas por convección. También deben de tener un sistema de humidificación interna, preferentemente que esta humidificación sea también térmica. Con esta
disminuimos las pérdidas por evaporación. Las pérdidas por radiación son aquí insensibles, ya que al ser un ambiente cerrado no pierden por radiación. Y finalmente las pérdidas por convección se disminuyen al mantenerse en un ambiente siempre calientito con una superficie de colchones térmicos. Microambiente térmico abierto. Se trata de cunas de calor radiante. El principio es exactamente ese, calor radiante. El calor se emite mediante sensores y resistencias colocados en la superficie de la cuna, que mediante dos sistemas de monitoreo colocados en el recién nacido y un sistema de control de la cuna, mantiene una temperatura estable. Es importante conocer cuáles son las funciones de esta cuna. La cuna de calor radiante se recomienda en recién nacidos de término, en los cuales se tiene que hacer procesos o procedimientos varias veces al día. Se recomienda para recién nacidos de término posquirúrgicos, sometidos a fisioterapias, a los cuales se les tenga que curar estomas, y sobre todo que tengan un peso adecuado en el cual las pérdidas insensibles sean menores. La desventaja es que incrementa las pérdidas por radiación y por evaporación. Por esto, generalmente se deberán de usar en recién nacidos de término o de peso adecuado. Tienen sistemas de control que están censados por los termómetros de piel y que se registran en el control térmico de la cuna. También tienen varios mecanismos favorables para cambiar posición, Trendelenburg contra Trendelenburg, y lo que favorece finalmente es que el recién nacido se pueda mover más.